Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Bueno, pues hoy resulta que vamos a tratar un tema que puede estar muy de actualidad. Porque no sé si no vamos a derivar en malos tratos, por ejemplo. Soraya Vivancos, muy buenas. Muy buenas, Luis. Carlos Martín, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenidos los dos a este tiempo de salud mental de todos los lunes, en el tramo final del programa que vamos a intentar aprovechar al máximo. Porque bajo el título de A quien más quieres no debe hacerte sufrir, se esconden tantas cosas. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿y quién empieza? Bueno, quizá queríamos abrir este tema que nos parece tan apasionante y, como tú bien dices, de actualidad, porque el afecto y el apego nunca va a dejar de estar de actualidad mientras los seres humanos sigamos vivos. De alguna manera era plantear la pregunta de si alguna vez a nuestros oyentes les ha ocurrido que el cariño intenso que sienten por alguien es el mismo que genera sufrimiento, ¿no? Y lo hemos traído aquí porque la gente acude al psicólogo por este tema. Es algo muy importante y muy doloroso, que genera mucho sufrimiento, el no entender por qué se sufre tanto por las relaciones humanas. Entonces vamos a intentar enfocarlo desde el apego, algo que para los que no sepan qué es lo vamos a explicar con todo lujo de detalles y nos vamos a extender el tiempo que haga falta, no hoy, sino en los próximos programas, porque creemos que va a suscitar curiosidad y quizá debate, o eso esperamos. Es que al principio das a entender que, como dice el refrán, quien bien te quiere te hará llorar. Pero no es de esto de lo que vamos a hablar, ¿no? No, en principio no. Es verdad que luego, a medida que vayamos construyendo, quizás podemos incluso abrir esta parte. En realidad, creemos que es un tema súper importante porque cuando trabajamos en terapia, muchas de las cosas que acabamos tratando tiene que ver con el apego, es decir, el modelo de vinculación que tenemos los seres humanos desde que nacemos. Y que es algo impepinable, es algo necesario, es algo que se da sí o sí. Si, de hecho, en estas primeras interacciones de vínculo que tenemos los seres humanos se producen de manera inadecuada, es muy probable que luego tengamos una afectación, porque tendemos a mantener un estilo de apego a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Es como un modelo de referencia que hemos aprendido de nuestros referentes, que normalmente suelen ser nuestros padres, y que luego no deja de ser una representación de la forma de vincularnos con otras personas, sobre todo con aquellas que nos vinculamos de manera afectiva, ¿no? Nuestra pareja. Entonces, el que un niño o una niña de pequeña haya tenido un estilo de apego seguro le garantiza probablemente una mayor felicidad en la adultez y unos vínculos muchísimo más sanos. Sin embargo, sí, en los primeros años de vida, sobre todo durante el primero y el segundo, aunque los demás son también súper importantes, ¿por qué hablamos del primero y el segundo, el primer y el segundo año de vida? Porque es cuando el cerebro en ese momento es superplástico, se está formando y se están formando estructuras. Si los niños no tienen esa figura de apego necesaria, va a haber problemas, incluso podemos encontrar que hay cierta atrofia en los cerebros de estos menores. Es decir, el ser humano como animal mamífero que es, y además de manera muy significativa, cuando nace de manera muy vulnerable, es decir, nace de manera muy dependiente. Un reptil cuando nace en realidad tiene muchos instintos, tiene muchos atajos para poder funcionar ya desde muy chiquitito. Sin embargo, el ser humano es hiperdependiente de una figura de apego que le ayude a protegerse, a darle comida, a generarle seguridad, a una serie de cosas que son básicas. Y ahora vamos a ver que no solo son esas necesidades como de alimento, de calor, de estar en un espacio seguro, las que toman mucha relevancia y que muchas veces se olvidan cuando se está cuidando a un niño pequeño, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que el simple hecho de tener comida, alimento, calor y estar limpito es suficiente. Y sin embargo, no es así. Carlos. Yo voy a intentar poner un ejemplo para que podamos ir entendiéndolo. Durante la pandemia, creo que todos, en mayor o menor medida, experimentamos ese confinamiento, algunos solos, otros acompañados,
Pero en cualquier caso, fuimos conscientes de lo que valía un abrazo, una interacción, de lo que valía esa videollamada que se hacía, ¿no? Que de alguna manera resultaba fundamental. Luego se nos olvidó con el desconfinamiento porque queríamos irnos a la playa de vacaciones, pero ahí lo pudimos observar. Ahí comentábamos antes, Soraya y yo, experimentos clásicos en psicología, por ejemplo, la importancia del contacto físico en neonatos, cuando estos tenían que pasar por incubadora porque habían venido con algún tipo de problema, y tan importante era que recibiesen el alimento y la atención médica como que fueran estimulados sensorialmente para desarrollar su capacidad cognitiva, porque en algunos casos, como decía antes Soraya, esto podía cursar incluso con retraso mental. Hay otros experimentos clásicos que nos gustaría poder contar, aunque por falta de tiempo no sabemos si va a poder ser, pero que son una auténtica maravilla y ponen de manifiesto la importancia del apego. Dentro de la psicología, por no irnos por cuestiones metodológicas, es un tema controvertido, porque bueno, pues viene dentro del psicoanálisis y todas estas cuestiones, pero lo cierto es que vemos día a día en terapia cuánto se sufre por un apego, digamos, no normativo. Y ahora pasaremos a hablar de los distintos tipos de apego. Ese apego es el apego primario y es un poco el modelo de referencia, el aprendizaje que los niños y niñas extraen de cómo son de queribles de cara a los demás y cómo es el funcionamiento y la interacción con los otros, ¿no? Entonces es un modelo de referencia que les hace ver el mundo de esa manera y todos aprendemos en base a la experiencia. A raíz de establecer estos vínculos aprendemos elementos tan importantes como identificar, regular nuestras emociones y elementos tan claves como lo que es la empatía para los seres humanos. Entonces este inicio de vida es esencial que se dé de manera adecuada y ahí tienen una responsabilidad enorme los padres, ¿no? Porque como hablábamos, los menores cuando vienen al mundo vienen súper indefensos y son hiperdependientes del adulto, y no solo, como anticipábamos, de la comida, del calor, de esos elementos necesarios básicos, necesidades básicas, sino del amor, del afecto, del saber que va a haber alguien que va a estar ahí cuando tengas miedo, cuando necesites consuelo, ¿no? Y son elementos clave. De hecho, Carlos hablaba de experimentos que se han sucedido y hay muchos y muy interesantes. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial y darse cuenta, por ejemplo, del fenómeno de los niños que acaban en orfanatos y muchos de ellos acaban muriendo y no había una explicación por el cual parecían, cuando se les daba pues la comida, el abrigo necesario, y ahí se dieron cuenta de la importancia del afecto, pues ya que los vínculos que se establecían en este tipo de sitios eran muy fríos y muy asépticos y no había una figura de referencia de afecto. También esto se ha llevado a cabo con monitos, con chimpancés concretamente, y con monos rhesus, si mal no recuerdo, y es un experimento en donde se cogía a un mono de alambre y se le ponía pues como una especie de surtidor de leche, un biberón o algo así, para que nos entendamos, y a otro monito de felpa incluso con un reloj, un reloj que simulara los latidos del corazón. ¿A quién creéis que acudían regularmente los monitos? Al del corazón, porque le hacían sentir queridos. Iban en los momentos precisos de mucho hambre, iban a comer del monito de alambre, pero el resto necesitaban de una manera súper evidente el estar vinculados a ese monito de felpa que les hacía sentir seguros. De hecho, los que no lo tenían, algunos de ellos morían. Sí. Ya. Y yo creo que nos da tiempo a un ejemplo de los que nos habéis puesto antes. Pues mira, me vienen a la cabeza, voy a poner ejemplos, dos series. Una de ellas es Veneno, de la mítica Veneno, y el otro ejemplo fue una serie que además ha sido muy premiada por el director y creador fue Bob Pop, y la serie se llama Maricón Perdido. ¿Por qué elijo estos dos ejemplos? Porque retratan muy bien cómo han sido sus infancias. Sus infancias en los que de alguna manera
se ha invalidado digamos, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de amar, su forma de bueno, pues de alguna manera de relacionarse, ¿no? Y conforme se van sucediendo la serie, vamos viendo qué tipo de relaciones se establecen ya desde la adultez, ¿no? De alguna manera vemos eso que llamamos, que ahora lo vamos a definir, el apego evitativo o el apego ansioso por querer pertenecer, por querer que una persona, mejor dicho, pertenezca a nosotros y no se nos vaya nunca, nos proporcione ese cariño que ya no es que lo deseemos, es que pasamos a necesitarlo. Y en esa transacción es donde se esconde quizá el mayor sufrimiento, cuando pasamos del deseo a la necesidad y intentamos incluso doblegar la voluntad del otro para transformarla a nuestra semejanza, porque eso a nosotros nos da seguridad. Quizá es algo complejo, pero a mí me encanta en sesión recomendar series, recomendar cine para poder ver, y creo que aquí se retrata bastante bien esta cuestión del apego, ¿no? De cómo se han relacionado mis figuras de autoridad conmigo en la infancia y cómo lo he interiorizado yo, cómo lo he integrado, y de esta manera lo he desarrollado en mi vida adulta. A mí lo que realmente me sorprende es que en los 2 primeros años de vida es donde se fragua todo esto. No es que se frague, pero tiene una relevancia muy, muy importante. Porque como hablamos, en ese momento hay estructuras del cerebro que se están forjando, que se están formando. Hay una serie de proteínas en los neurotróficos que ayudan a la formación de nuevas neuronas. Cuando hay una carencia, y esto se veía en los experimentos, los monitos dejaban de producir dendritas, que son una parte de las neuronas, y por tanto había luego una serie de carencias súper importantes en partes relevantes para el área emocional, como puede ser la amígdala, ¿no? Y todo esto. Entonces, es claro que es súper importante, pero porque en los 2 años de vida se está formando el cerebro humano. Por eso a veces, cuando hemos hablado de algunos temas como los psicópatas o personas que tienen carencias muy importantes de empatía, muchas de ellas vienen de aquí, de que los tipos de vínculo que han tenido, de apego con sus modelos de referencia, han sido o bien, que ahora veremos de manera concreta, pues es esencial que nosotros identificamos en nosotros mismos incluso cuáles han podido ser nuestros orígenes y qué tipo de modelo de apego hemos vivido en la infancia, ya que, como hemos visto, se replica en la adultez de alguna manera. Entonces, estas personas que han sufrido carencias, que han sufrido negligencias, que han tenido un tipo de apego ambivalente en donde la madre ahora está o el padre y luego no está, pues a veces pueden llegar a tener serios problemas a la hora de desarrollar una empatía adecuada. Además, el ser humano es de los mamíferos que más tiempo tarda en desarrollarse. Es decir, el cerebro humano tiene una maduración de unos 20-21 años. Vaya. Hay otros mamíferos que prácticamente nacen andando. Y al año o los 2 años abandonan la manada, ya se les considera casi adultos y forman su propia familia, etcétera. El ser humano no funciona así. De hecho, hay casos en los que nos quedamos en casa de los padres, no es mi caso, pero eternamente, ¿no? Eternamente. Pero fuera de broma, claro que es importante, porque el desarrollo neuronal se está produciendo hasta los 21 años. Llevamos una maduración muy lenta. Es por ello que desde el minuto 1 somos completamente dependientes de la madre. Dependemos para todo, absolutamente. No somos capaces de hacer nada de forma independiente hasta los primeros años de vida, con lo cual el desarrollo afectivo que se establece va a condicionar de alguna manera nuestra vida adulta, hasta el punto de que no entendemos, y esto es algo que yo creo que nos pasa a ambos en consulta, que vienen diciendo: no entiendo por qué me pasa esto, es que atraigo a personas tóxicas, es que atraigo a personas, no entiendo qué está ocurriendo aquí, y en muchos casos tiene que ver con la forma de relacionarme con mi entorno y de cómo mi entorno se relaciona conmigo. Cuidado, que aquí esto no es unifactorial, aquí entran en juego muchos factores, pero si empezamos a hablar de apego y de entender cómo me relaciono yo con los demás, qué instrumentos utilizo yo para relacionarme con los demás, voy a entender parte de ese sufrimiento. No lo va a erradicar, pero al menos es el punto de partida para aceptar que
quiero cambiar algo de mí para que esto no me haga sufrir. Esto es toda una técnica de conocimiento de hecho implica sociológico mucho. y etológico, demás. Muchas cosas. De hecho hay muchas disciplinas aquí implicadas, pero volviendo a lo que hablaba Carlos, que creo que es importante, claro que el apego, por eso nacemos tan inmaduros, porque en realidad como especie es fundamental el afecto. Si no, ¿para qué? O sea, nos hubiéramos desarrollado en otra dirección y seríamos mucho más maduros antes y más autónomos. Tenemos que entender una palabra que a veces confundimos, y es que al ser seres humanos somos dependientes. ¿Pero cómo? Interdependientes, pero a la vez autónomos. ¿Esto qué significa? Cuando yo nazco y durante mi infancia yo dependo, como bien contaba Carlos, de una figura o incluso hasta 4 figuras de apego, ¿vale? Más no, porque si no confunden. Pero cuando yo ya soy adulto, también dependo de una figura de apego, de esa forma, desde la interdependencia, desde la autonomía, cuidado. ¿Qué significa esto? Que ya cuando soy pequeñito es verdad que necesito que esté próxima esa figura para poder cubrir mis necesidades, pero cuando soy más adulto, como ya tengo capacidad de abstraerme, puedo entender que esa figura a la cual quiero va a estar ahí para mí, aunque no esté presente físicamente, me refiero. Y de aquí se deriva el apego en las relaciones sentimentales. O sea, cuando un niño es pequeñito, si nos fijamos en un bebé recién nacido, tiene una conducta neurovegetativa normal de llorar, ¿no? Por cuando tiene hambre. Entonces, durante los primeros meses de vida, tú no le puedes explicar a un bebé de 2 meses, oye, ahora voy a estar para ti, no llores, que ahora vas a tener la comida, porque no lo entiende. Sin embargo, cuando ya alcanza los 12 meses de vida, los niños, con que les digas ahora voy, que te voy a preparar el biberón, ya se calman, basados en la experiencia de que su madre o su padre de alguna forma están ahí y acuden a sus necesidades cuando las estiman. Cuando tú eres adulto pasa lo mismo. Tú empiezas una relación sin saber, porque al final tú cuando te relacionas con alguien, el vínculo que generas, pues no sabes hasta cuándo va a ser, ni sabes muchas cosas, pero confías. Tienes una relación de confianza y de compromiso en la otra persona, que sabes que va a estar ahí para ti y que te va a querer. Y es exactamente lo mismo, son relaciones de confianza que se establecen y que nos dan seguridad. Si yo me siento mal porque he tenido un mal día en el trabajo, el poder recurrir a alguien al que quiero para contarle cómo estoy, cómo me siento, es fundamental como forma de sentirme otra vez bien, de sentirme querida. Y esto es muy importante. Estas relaciones de apego mal estructuradas en la infancia hacen que muchas veces los niños y las niñas no se sientan queridos, sientan que no son valiosos y tengan una forma de relacionarse con los demás desigual. O sea, los que se crían o crecen en una familia desestructurada, por ejemplo, ¿están condenados a que su vida no sea normal? No, nunca. en ningún caso condenados. En cualquier caso hablamos de probabilidades. Uh-huh. Si hemos aprendido una serie de apegos, porque aquí no hay uno solo, apegos desestructurados que no tienen mucho sentido, porque no olvidemos que el ser humano necesita darle sentido y significado a todo lo que nos acontece. Aquello que no guarda sentido para nosotros, el ser humano se para a intentar dilucidar qué es lo que está sucediendo. Esto en otras especies no ocurre, lógicamente, eso es un proceso más causal, pero aquí necesitamos darle un significado. Cuando vemos que en casa, por ejemplo, que lo hablamos la semana pasada, yo soy un campeón, yo soy, soy un ser superhumano, ¿no? Y veo que cuando salgo fuera de mi casa esto no se da en la misma concordancia, empezamos a preguntarnos qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, pues a veces las conclusiones serán que el problema lo tienen los de fuera, pero hay veces que la conclusión llega hacia adentro. ¿Quién tiene razón? Probablemente ambos. De que sea la interacción que viene de alguna manera de fuera adentro. Cuando somos pequeños, digamos que el apego nos viene dado. Cuando somos adultos tenemos que crear nuestra forma de apego. ¿Qué forma de apego vamos a crear? La que hemos aprendido. Y esto no significa... Perdón. Que aquí, que esto sale mucho en consulta, aquí no se culpa a los padres, no se responsabiliza a los padres, es la forma que tenemos de desarrollarnos, es que no hay otra. Hay libros tipo Walden 2, donde se habla de intentar
quitar, digamos, ese pecado original, ¿no? Esa transmisión de valores de nuestros padres. Es un libro muy interesante, por cierto, para quien lo quiera leer, pero es imposible, no podemos renegar de esto. Es algo natural y cuanto antes lo normalicemos, antes podremos salir de esta situación. No se trata aquí de señalar a nadie con el dedo, sino de ver cómo puedo cambiar mi forma de apego para de alguna manera que tenga sentido le dé sentido a mi vida y podamos continuar y ser felices. ¿Y qué les recomendáis? ¿Qué les decís? ¿Cómo tienen que hacer? A ver, hay 3 modelos de apego. Como ya habéis entendido, está el apego seguro, que es el que genera esas mayores relaciones de satisfacción y de seguridad dentro de una pareja o en lo que es la familia de base. Luego está el modelo ambivalente o ansioso, y luego por último hay 2 más, porque hay otros estudiosos de este término que no lo incluyen, pero creo que también es importante. Está el ansioso, como os decía, está el evitativo y está el desorganizado. Entonces, por explicar así a grandes rasgos y que ya la gente vaya tomando pinceladas y se vaya ubicando. El modelo ansioso es cuando los niños han criado dentro de un entorno familiar en donde los padres estaban de forma intermitente. A veces estaban, te atendían a tus necesidades y otras veces no, las invalidaban o no te contestaban o no estaban ahí. Entonces lo que genera en el niño es una sensación de inseguridad, de no saber cuándo va a estar la persona para él o para ella. Entonces esto hace que sean en adultos más controladores, mucho más miedosos a la pérdida del vínculo, con un miedo continuo, casi un poco neurótico de me van a dejar, he hecho algo que está mal, ¿no? Y hace que muchas veces se relacionen de una forma muy dependiente en las relaciones de adulto, ¿no? Fíjate, Soraya, que yo ahí incluiría, quizá a lo mejor discrepamos en esto, la sobreprotección. Sí. La sobreprotección, porque llega un momento en el que el individuo tiene que echar a volar, y si se nos han anulado capacidades porque otros las han hecho por nosotros, al final la vida adulta es probable que desarrollemos esa ansiedad de separación, de tenerlo todo cerca, controlado, visible, digamos, prácticamente resuelto, por si no nos prácticamente sabemos prestarnos a ello. Pero es una forma como de dar afecto, de que tus padres entienden, y sin permitir la autonomía del menor, que es lo que hablábamos antes. Un niño pequeño no puede resolver ciertas cosas porque su cerebro no es maduro. O sea, cuando un niño pequeño de 2 años tiene un rabieto de 3, no puedes pararte a regañarle ni a decirle, a intentar razonar con él, porque el modelo que está funcionando de cerebro en este momento es un modelo mucho más básico, es un modelo más de cubrir necesidades, y ahí el niño no va a poder atender a lo que el adulto quiere. ¿Vale? El otro modelo que encontramos es el evitativo, en donde los niños buscan afecto, pero los padres no están presentes. Entonces sienten que no son queribles, que de alguna forma, por mucho que hagan, no va a haber a nadie para ellos. Que no se lo merecen. No se lo merecen. Entonces cuando son adultos tienen esa sensación de que ellos no son queribles y que por tanto no va a haber nadie disponible para ellos. Y son personas evitadoras de relaciones. La típica persona que tiene miedo al compromiso, ¿no? O que siempre está buscando defectos en sus parejas y que nunca nada es suficiente, y que se acaban aislando. Por último está el modelo de afecto desorganizado, que tiene que ver con familias que son pues más desestructuradas. Los otros no necesariamente son familias desestructuradas. Cuidado, cualquiera puede tener este modelo de afecto, de apego. El último sí. El último estamos hablando de malos tratos, de negligencias, de abandono. Y los niños aquí pues muestran un tipo de sintomatología muy ambigua a la hora de relacionarse con sus figuras de apego. Se pueden acercar, pero a la vez mirar hacia otro lado. No se conectan emocionalmente. Y como adultos, de alguna forma, es como que tienen mucho miedo a los vínculos y pueden funcionar incluso moviéndose desde los otros 2 modelos de apego que hemos visto antes, desde la ansiedad y desde la evitación. Yo como veo que el tema da para mucho, y más de uno puede haberse sentido identificado con los ejemplos que acabas de poner, ¿qué os parece si volvemos la semana que viene a seguir hablando de esto? Por supuesto. Porque yo puede que me sienta identificado con alguno de ellos, ya ves. Pues continuaremos, porque creemos que es un campo muy apasionante, y sobre todo transmitir que si alguien se encuentra en una situación de sufrimiento por algo relacionado con esto, aquí más que recomendar tips, les animamos a que pidan ayuda, porque esto es un trabajo complejo, que hay que analizar muchas estructuras
y lleva su tiempo, siempre por especialistas. Claro, y que ahí restituyes, cuando tú te vinculas a la terapia es como que restituyes o forjas un apego bueno con tu terapeuta y desde ahí puedes trabajar los vínculos de apego que no estaban bien. Pues la semana que viene seguimos entonces, el próximo lunes. Gracias a los dos. A ti, Luis.